Y bueno, aquí estamos de nuevo. Monta tu PC gaming y productivo Ryzen 7 5700X con un presupuesto de $900. Este PC es súper personal, dado que con este presupuesto veremos cuál es el equipo que me armaría yo en este preciso momento de la historia si tuviera un presupuesto de $900. Y juro que quisiera un PC Ryzen para usarlo en todas las tareas necesarias para un creador de contenido. Sí, como sabrás, soy un creador de contenido que necesita una PC potente para edición de vídeo y renderizado. Además que en mis pocos momentos de ocio me gustaría disfrutar del apartado gaming en la resolución 1440p, el mal llamado 2K. Todo esto teniendo un equipo que pueda soportar muchas horas de estrés. ¿Cuál sería el equipo ideal para mí que también pudiera ser el equipo ideal para ti? Pues quédate hasta el final de este video, dado que hoy conoceremos los componentes uno a uno y el por qué. Pero algo súper importante, ya sea que te estés armando un nuevo equipo o ya tengas uno armado, es muy importante la seguridad de tu sistema operativo. Y no hay nada más seguro que tener tu licencia de Windows original. Pero como no estamos dispuestos a pagar una carísima licencia de Windows Retail, es por eso que tenemos a KeysFan. Dado que KeysFan nos ofrece licencias de Windows OE muy económicas y totalmente legales. Licencias que no solamente son 100% oficiales, sino que también se pueden activar en línea sin ningún tipo de problema, permitiéndote poder hacer todas esas actualizaciones de seguridad de tu Windows sin miedo al éxito. Aparte te dan un servicio de atención al cliente 24 horas, 7 días a la semana y postventa de por vida. Y para más bueno, bonito y barato, si aplicas el código BDE50 tendrás un 50% de descuento en todas las licencias de Windows, quedándote estas ofertazas. Una excelente oportunidad para renovar tu sistema operativo, limpiándolo de cualquier virus o archivo malicioso y obteniendo así una mejora de rendimiento y seguridad. Y si lo viste bien, $7. Y si tu necesidad es una licencia de Office o Bundle, puedes utilizar el código BDE62 para un 62% de descuento. Y antes que me preguntes si se puede pagar por PayPal, después de rellenar todos tus datos le das esta opción que tienes por aquí y ahí está la opción para pagar por PayPal. Como siempre te recuerdo que todos los links y ofertas que necesitas lo tendrás en la descripción y gracias a KeysFan por patrocinar este video. Ahora que volvemos, el primer componente será el procesador y para este caso será el AMD Ryzen 7 5700X. El procesador AMD Ryzen 7 5700X es el hermano directo del 5800, pero con algunas diferencias marcadas que hacen que este procesador a mi criterio sea más apetecible que su hermano mayor. Posee la misma cantidad de núcleos y de hilos, por lo cual en la multitarea tendrá un rendimiento muy similar. La frecuencia base es de 3.4 GHz, aunque es ligeramente inferior a la de su hermano mayor, que es de 3.8 GHz. Esto en la práctica no se nota, dado que su frecuencia turbo es solo 100 MHz menor a la del 5800X, dando en la práctica el mismo rendimiento. Pero si el 5800X es superior, aunque sea por poco, ¿por qué comprar el 5700X? Porque este procesador, a diferencia de su hermano mayor, tiene un TDP de 65 vatios, haciendo que sea mucho más fácil de enfriar que el 5800X, que tiene un TDP de 105 vatios. Al ser más frío, con el tiempo también será más estable. Y en mi caso particular, al tener el mismo rendimiento, se me hace una opción mucho más agradable de cara al futuro. En pantalla verás algunas especificaciones técnicas de este 5700X, así como su precio aproximado, que es de $190 o 198 euros. Ya que hablamos de que este procesador es fácil de enfriar y el mismo no posee un disipador de stock, veamos cuál es el disipador que elegiremos para este caso, que será nada más y nada menos que el ID Cooling SE226XT. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta la refrigeración líquida, pero a diferencia de una refrigeración líquida, una de aire te va a durar toda la vida. Su mantenimiento no requiere un gasto adicional y en algunos casos es incluso más recomendable, como por ejemplo en este caso, dado que el ID Cooling SE226XT posee 6 tubos de calor y un ventilador PWM de 4724, que ofrece una excelente distribución de calor, teniendo la capacidad de disipar hasta procesadores de 250 vatios, estando sobredimensionado para nuestro procesador y garantizando con esto excelentes temperaturas y durabilidad. En pantalla te voy a dejar por supuesto las especificaciones técnicas de este ID Cooling, así como su precio aproximado, que es de $39 o 50 euros. Ya teniendo el procesador y disipador correcto,
respecto, veamos cuál sería la tarjeta madre ideal. Esta es la ideal para mí y quizás también pueda ser la ideal para ti. Hablamos nada más y nada menos que la placa Asus TUF Gaming B550 Plus Wi-Fi 2. Déjame confesarte que soy amante de la línea TUF Gaming de Asus y esta placa me ha cautivado enormemente. Su diseño, su durabilidad y conectividad, y al ser ATX su capacidad de expansión. A todo esto tenemos que sumarle que tiene 10 fases de poder, Wi-Fi 6, Ethernet de 2.5 GB y que ya viene configurada y lista para los procesadores de la serie 5000. Esto hace que no me lo piense dos veces a la hora de elegir esta placa para un armado personal. En pantalla tendrás por supuesto las especificaciones técnicas de esta placa madre para que puedas ver tú mismo todas las bondades que ofrece. Y por supuesto el precio aproximado de esta Asus TUF Gaming B550 Plus es de $154 o 162 euros. Si te está gustando este contenido, es importante recordarte que tu suscripción es vital para el crecimiento de este canal. Además que todos los links de todos los productos que veremos en este video los tendrás también en la descripción para que lo puedas ver y comprar si estás interesado en armarte un equipo como este. Hasta ahora ya tendríamos el procesador y la placa, pero como nuestro procesador no posee gráficos integrados, es momento de elegir la tarjeta de video perfecta para este armado, la cual será la XFX Speedtech Radeon RX 6700. La serie RX 6000 de AMD ha bajado tanto de precio que es imposible no prestar atención a esta tarjeta de video, dado que todo el mundo está buscando la tarjeta de última generación RX 7600 por ser buena, actual y económica, sin darse cuenta que la RX 6700, aunque es de una generación anterior, es más potente por ser de una gama superior y posee 10 GB de memoria VRAM, una opción mucho mejor dado que en este momento estas dos tarjetas se encuentran casi al mismo costo. En pantalla te voy a dejar por supuesto las especificaciones técnicas de esta tarjeta de video de XFX, así como su precio aproximado que sería de $270 o 363 euros. El modelo XT de 12 GB para el caso de España. Estos componentes son la base de nuestro armado, los demás componentes serán para poder mantener toda la sinergia. Y para el caso de la RAM tenemos las Keystone Fury Beach RGB de 32 GB. Estas RAM siguen siendo una excelente opción para cualquier armado, en especial para este que está pensado inicialmente la productividad, dado que posee una latencia cache de 16, siendo así una RAM excelentes para juegos y aplicaciones. Estas memorias también poseen una velocidad de 3200 MHz con un diseño RGB que le da un toque de belleza adicional que combinará perfectamente con nuestra placa TUF Gaming. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de estas memorias RAM, así como su precio aproximado que sería de $67 o 97 euros. Y para el almacenamiento utilizaremos una marca que ha demostrado ser muy buena en cuanto a calidad-precio, que sería nada más y nada menos que las Keystone MB2 de 1 TB. Como nuestra placa oculta la memoria M.2, podemos ponerle inicialmente esta memoria de Keystone, dado que, aunque no sea la mejor estéticamente, con ella tenemos una velocidad de lectura PCI Express 4.0 de 3500 MB y una capacidad total de 1 TB, que será más que suficiente para nuestro sistema y juego, pudiendo futuro ampliar este apartado con otro M.2 PCI Express 3.0 de mayor tamaño, gracias a que nuestra placa madre tiene un segundo slot con esas capacidades. En pantalla te voy a dejar las características técnicas de este M.2, así como su precio aproximado que sería de $41 o 41 euros. Ahora con esto veamos el último componente interno que necesitamos para este armado, que para este caso será la Cooler Master Semi-Fanless de 650 vatios con certificación 80 Plus. En este apartado no nos comeremos tanto la cabeza, buscamos una fuente de calidad y con la potencia suficiente para alimentar nuestra tarjeta de video y configuración. Y esta fuente semimodular de Cooler Master es excelente para este caso, dado que posee certificación 80 Plus Bronze y sus 650 vatios son más que suficientes para alimentar todos nuestros componentes. Incluso a futuro podrías cambiar la tarjeta de video a una más actual de la misma gama sin problemas. En pantalla te voy a dejar por supuesto
supuesto las especificaciones técnicas de esta fuente de poder de Cooler Master, así como su precio aproximado que sería de $86 o 84 euros. Y con esto tendríamos todos los componentes internos necesarios para este PC que yo como creador de contenido anhelo y podría estar al alcance del bolsillo, gastando aproximadamente unos $847, dejándonos un margen de unos poco más de $50 para un case económico que seguro podrás conseguir mejor a tu gusto. Pero si aún no tienes idea de ninguno y te rasca la cabeza, te voy a dejar también unas recomendaciones de algunos cases que a mí me han gustado, que los tendrás en la descripción. Por último, no me queda más que pedirte que si te gustó este video te suscribas y actives la campanita y darte las gracias por permitirme darte esta propuesta para que te armes tu PC. En pantalla te voy a dejar también un videito que estoy seguro que te va a gustar, así que nos vemos en ese video. Chao.